La semana pasada quedamos, vamos por la tercera parte con fe en la cuesta, el tiempo que resta, y esas cuestas a veces son cuestas más arriba, unos más que otros. Hablamos la semana pasada de Hebreos 12:12, primeramente de la introducción, y hablamos rapidito, eso es un recuento de las manos caídas y rodillas paralizadas, que está en Hebreos 12, y me habla. Hablamos de esas manos caídas, esas rodillas paralizadas, era producto del temor o producto también del desánimo que había, porque, vuelvo a repetir, la iglesia había retrocedido y había apartado de la gracia por volver nuevamente a las prácticas judías que tenían en relación a las prácticas del Antiguo Testamento, y hacia allá se apuntaron. Y pues se le exhorta a que eso era pecado. Y también entra en ese grupo de pecado porque era en contra del Señor, en contra de la palabra, en contra pues de la gracia. Así que todo lo que apunta en contra de la palabra del Señor, en contra del Señor mismo, pues por supuesto es pecado. Y eso es considerado así. Hablamos de la diferencia de camino y senda. Un camino pues una dirección global, hablamos que las sendas son veredas o trayectorias específicas por donde pasar, ¿ok? Y esas rutas delimitadas por donde pasar, y que la palabra nos hablaba de esas sendas, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado en Hebreos 12:13. Y hablamos también de seguir la paz con todos y la santidad, de la cual nadie verá al Señor. Y si hay un binomio allí que va junto, que es la santidad y la paz. Si no tienes paz, no vas a tener santidad. Si tienes santidad, vas a tener paz, porque vas a tener una relación con Dios. Y el Señor nos da la paz. El Señor, nos mantenemos al Señor, estamos confiando, estamos bajo su cobertura, y eso nos da tranquilidad, nos da paz, nos da confianza. Así que bueno, vimos también que los exhorta a tener cuidado que nuestro corazón no se enferme de amargura. Hebreos 12:15, que recordemos que las circunstancias que estaban pasando a un gobierno de Nerón era terrible, y estaban temerosos, y se les advierte como una raíz de amargura podía no solamente enfermarlos a ellos, sino enfermar la iglesia. Y hablamos que la iglesia la debemos cuidar todos, y la cuidamos todos cuando cuidamos nuestras propias vidas. Cuando nosotros cuidamos nuestra vida y vivimos en santidad, nosotros estamos cuidando la iglesia porque somos parte de la iglesia. Cuando descuidamos nuestra relación con el Señor, estamos descuidando la iglesia. Es así, somos miembros, somos un solo cuerpo. Así que bueno, vamos a repetir de 12:12 algunos versículos para entrar en materia. El 12, dice: por lo cual levanta la mano caída y la rodilla paralizada, y hace sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no saca alguno de alcanzar la gracia de Dios, dando alguna raíz de amargura, o se torne por ella muchos se han contaminado, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Pues ya sabéis que aunque después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y eso, por cierto, lo estamos leyendo, eso es parte de la lectura de esta semana. Así que bueno, vemos que hay un desprecio aquí de la gracia. Vemos que la palabra nos advierte y nos dice: mira, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por una sola comida. Y vamos a ir viendo y analizando esto. Y es que a veces la tentación se presenta cuando menos nosotros la esperamos. Porque tenemos, si él aquí me está mencionando Esaú y lo que pasó allí, vamos a irnos al texto, al original, para entender mejor qué fue lo que pasó. Y para eso tenemos que irnos a Génesis 25:29 al 32 nada más,
para que ahondemos más sobre esta situación tan importante. Génesis 25, 29 al 32. 25, 29 al 32. Ok, ya sabemos que Jacob era un hombre de su casa, más Esaú era un cazador, un hombre allí, pecho peludo, no fue pecho peludo, era Esaú, ¿no? Y Jacob pues era de su casa, el tiernito de la mamá, y el otro era, tú sabes, él era guerrero de la calle allí y cazaba. Entonces, bueno, vemos aquí que dice que Jacob hizo un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, siempre nos da detalle la palabra, y venía cansado, dijo Jacob: te ruego que me dé de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y así vemos que tenía hambre y estaba cansado. A veces cuando nosotros estamos cansados tomamos decisiones o nos apresuramos a hacer cosas que no son debidas. Aún podemos estar cansados de un servicio, eso es peligrosísimo. Tenemos que dejar que el Señor nos esté renovando, restaurando, porque se puede caer en eso. Estoy cansado de ir a la iglesia, estoy cansado de eso, ay, otra vez tengo que ir para allá, otra vez esto, otra vez lo otro, y eso es peligroso. Él estuvo cansado, y en ese cansancio cometió un grave error. Tomó una decisión equivocada en ese cansancio y el hambre. Había dos cosas allí que estaban en su contra. Dos cosas que se manifestaron. Dice alguien por ahí que nunca ha habido comida, excepto la fruta prohibida, comprada a precio tan caro como este potaje de Jacob. Esaú entregó los beneficios permanentes de su primogenitura por el placer inmediato de la comida, por algo inmediato. Lo llevó a tomar esa decisión como venía cansado y hambriento, actuando impulsivamente, satisfacer los deseos inmediatos, como dicen por ahí: pan para hoy, hambre para mañana. Pan para hoy por salir del paso y hambre para mañana. No se detuvo a considerar la consecuencia a largo plazo, así como tampoco a veces en el pueblo cristiano nos detenemos a ver la consecuencia a largo plazo, que yo no voy, que yo no quiero, que yo no leo la palabra, que yo no voy para la iglesia, hoy me lo tomo yo, hoy me voy a cobijas porque me lo merezco y no me voy a parar para ir para el culto, yo no voy al culto de oración, pues tengo que hacer. A lo mejor ahorita no veas la consecuencia, pero a largo plazo a lo mejor la vas a ver. Cuando vengan las situaciones o cuando vengan las tentaciones como le vino a él. Y no vas a tener cómo defenderte, porque no vas a tener cómo, no vas a tener la estabilidad, no vas a tener la fortaleza del Señor allí, no vas a tener la madurez espiritual requerida para discernir o para salir de la situación. A veces, como dije, esos impulsos rapidito trae consecuencias, como la Biblia, el saber. Un momentico de placer le costó años de sufrimiento a través de su gobierno, que casi por el golpe de estado que le dan, los que estaban con él, que era su mano derecha, se voltearon. Aún en su familia se cumplió lo que el Señor le había dicho: su hija violada. Y eso lo vamos a ver. Ese texto fue muy interesante. Eso no lo vamos a soltar todavía, los temas. El placer inmediato opaca el futuro. Y no debemos caer en ese error de Esaú. ¿Cómo no caer en ese error de Esaú? Bueno, hermano, hay que estar en el Señor, buscándolo en todo momento. En todo momento. Y que la presión del momento no haga perder la perspectiva por un instante de presión, por una sola comida. Pero también hay otra cosa que debemos tomar en cuenta, aquí que nos dice la palabra, de ese por qué. Sí, estaba cansado,
sí, verdaderamente estaba hambriento. Ay, a veces cuando uno está hambriento, mira cuando hace dieta. Ay. Pero bueno, vemos que acá que también hubo otra cosa que influyó. Por una sola comida vendió su primogenitura, pero me dice 25:32. Entonces cuando ni tonto ni perezoso le dice a Jacob, véndeme tu primogenitura, porque Jacob sabía lo que estaba haciendo, le daba cierto valor a eso. Y dice Esaú, aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y cuando se tienen los ojos puestos en lo terrenal, ¿sabe qué pasa? Se le resta importancia a lo celestial. Se le resta importancia a lo celestial, y eso fue lo que pasó allí. ¿Para qué me va a servir esto? Igual me voy a morir. Él no estaba pensando en lo eterno, no estaba pensando en Dios en ese momento, porque ya vamos a ver que después sí. Pero ese momento estaba así. ¿Y cuánto nos puede pasar a nosotros también eso? Pero bueno, ¿y de qué me va a servir esto ahorita? El Señor no viene todavía. Puedo seguir live, puedo seguir tranquilo, puedo seguir sin comprometerme mucho con la iglesia, puedo seguir a distancia. Total, el Señor no viene todavía. Se ha dicho que viene y que no viene y no termina de venir. Puede pasar algunos años más para que venga, así que tranquilo, relajado, porque tenemos los ojos en lo terrenal y no en lo celestial. Y por pensar en lo terrenal, perdió la bendición celestial. Dice la palabra del Señor, busquemos Romanos 8:5 al 8:7. Y mantenga ahí el texto marcado también de hebreo, porque siempre vamos a regresar allá. Romanos 8:5 al 8:7. ¿Ya? Ok. Porque los que son de la carne, porque está hablando aquí esta decisión también de Saúl, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, ¿en qué? En las cosas del espíritu. Porque del ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, y fíjense cómo está el espíritu, y ¿en qué espíritu se está refiriendo? En el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está en mayúscula, muy bien, porque está en mayúscula. Aquí está diciendo, mira, ocúpate de la presencia que tú tienes en tu vida, que es el Espíritu Santo. Ocúpate en ella. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, pero a veces pareciera que lo negáramos con las actitudes, con lo que pensamos, como actuamos. Y la palabra, y ahí también está diciendo, mira, ocúpate del Espíritu, porque es vida y paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que anhela tanta gente, esa paz que el mundo no conoce, y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y por eso no pueden tener paz, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No hay forma, no hay manera que lo hagan, no pueden hacerlo, porque la carne es carne y el espíritu es espíritu, no se puede mezclar una cosa con la otra. Así que ya la palabra nos advierte y vemos entonces qué está pasando con Esaú, pero también debemos nosotros entender que eso puede pasar con cada uno de nosotros. El hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no seamos carnales. Una sola comida. Y dice, por una sola comida, por una vez que pasó, una sola comida, ese momentico, una sola comida, vendió su primogenitura. En esa sola ocasión la aprovechó su hermano. Y a veces también en una sola ocasión la aprovecha el enemigo de las almas. Se aprovecha. Y si no, tenemos que entonces irnos a la tentación del Señor. Esa vez que el Señor tuvo hambre,
Pasó los 40 días, pasó ya, estaba terminando ya. Y esa vez que tuvo hambre, ahí estaba el enemigo viendo nomás, y cuando vio que tenía hambre, ¡rum!, la tentación. Una sola vez. En esa vez, Adán y Eva les bastó una sola vez para destruir toda la descendencia después con el pecado. A David le bastó esa sola vez, a pesar que era un corazón conforme a los deseos del Señor, dice la palabra, ese pecado con Betsabé, para traer toda esa consecuencia que trajo a su vida. Esa vez basta, una vez. Pero también puede ser esa vez no solamente por el enemigo de las almas, por Satanás, cosas espirituales, porque a veces le llamo el enemigo allí a Satanás, y a veces es la misma carne en la cual nosotros decidimos andar, porque nadie nos obliga, sino una decisión de cada quien. O el mismo mundo en el cual también decidimos andar y dejarnos arrastrar también. Y ambos, una sola vez que nosotros hagamos algo, por eso es tan importante cuidar el testimonio, podemos ser desacreditados. O desanimados también. Una sola vez basta. A lo largo de la palabra del Señor también vemos otros ejemplos, que incluso una sola vez también, pues, que cayeron o perdieron bendiciones, como el caso de Moisés. Dígame una palabra que fue tan fiel como Moisés, una otra persona que fue tan fiel como Moisés. No había un varón en el mundo que tuviera esa tranquilidad, manso como Moisés. Y por una sola vez que desobedeció, que no le habló la roca que salió el agua después, sino que Moisés le pegó esa sola vez. ¿Sabe qué pasó? No entró a la tierra prometida. Y ahí no fue Satanás, ahí fue su ira que tenía, la molestia que tenía con el pueblo. Se molestó y actuó así. Esa sola vez perdió la bendición. Una sola vez. Pedro estuvo con el Señor 3 años, para arriba y para abajo. Vio la transfiguración, cuántas cosas no presenció Pedro, porque el Señor a Pedro, para Jacobo igual se lo llevaba para arriba y para abajo con los otros, pero a estos tres le daba un trato particular también. Sin embargo, en esa sola vez, en una sola vez, en 3 veces lo hizo, ¿no? Pero en esa ocasión que el Señor fue arrestado, lo negó. Ellos tuvieron esos eventos de la tentación también, en diferentes circunstancias, de diferentes maneras. Y de una u otra manera se dieron. ¿Qué quedará para nosotros? La palabra dice en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura. Ustedes, mis hermanas, que hacen su torte, algunas hacen pan. ¿Cuántos hicieron aquí pan de jamón? Ay, no me trajiste. Ay, me una lista. A mí me encanta el pan de jamón. Bueno, sabemos que ese poquito de levadura, dice la palabra, leuda toda la masa. Un poquito. Y a veces esos poquitos nosotros dejamos desapercibido la palabra, y cuando nosotros damos talleres y charlas matrimoniales, utilizamos un versículo que la palabra cuando dice, cazando las zorras pequeñas que echan a perder la viña. No eran las grandes, dice la palabra, las pequeñas, porque ellas se meten por donde no las ven, se meten por esos huequitos. Las zorras chiquitas son habilidosas en eso. Y esas son las que echan a perder la viña, y son las cosas pequeñas que a veces también destruyen el matrimonio, o la familia, o se meten en la iglesia, o en nuestras vidas las dejamos meter, o le damos ocasión, como estamos viendo en la actualidad. Por eso la responsabilidad nuestra es ser, como nos dice el Salmo 1,
versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón, o sea, inmensamente feliz el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, se mantuvo lejos de todas aquellas cosas, sin dejarse arrastrar, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Ahí vemos crecimiento y vemos sabiduría, y por tanto dice la palabra, como consecuencia de esto, dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Te has visto un árbol plantado junto a la corriente de agua que se seque? No, se mantiene fértil, firme, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, todo, lo dice, casi todo lo que hace prosperará. Prosperará. Hermanos, ¿qué queremos cosechar? ¿Qué queremos recoger? ¿Queremos recoger bendiciones? Me voy a preguntar otra vez. ¿Queremos recoger bendiciones? Amén. Si queremos cosechar bendiciones, preguntémonos qué estamos sembrando. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que vas a cosechar. No creas tú que en ese plazo que estamos hablando vamos a recoger algo que no hayamos sembrado. Si tú mañana quieres tener una relación estable con el Señor, firme, verdaderamente, donde seas usado, donde seas bendecido, tú y tu familia, espiritualmente, primeramente antes que todo, y después todo lo que viene por añadidura, tienes que ir sembrando desde ahorita. ¿Qué estamos sembrando? Hagámonos la pregunta cada uno de nosotros, porque indudablemente lo vas a recoger mañana, pasado mañana, eso lo vas a cosechar. ¿Sabe qué cosechó Esaú? Lágrimas. Cosechó lágrimas, porque sembró menosprecio del Señor. Tuvo a menos las cosas del Señor y fue lo que recogió lágrimas. Dice aquí la palabra entonces en el 12:17, porque ya sabéis que aún después deseando ya, anhelaba ya heredar la bendición, fue desechado. ¿Por quién? Por Dios. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, y a lo mejor estuvo, y dice que la palabra, cuando vamos al texto, que lloró con profundidad, desgarradora la lágrima de Esaú, con dolor y con arrepentimiento, pero ya era tarde. Ya era tarde. Recogió lo que sembró. Y no importa cuándo se arrepintió. Va a llegar un día que no va a haber oportunidad para el arrepentimiento. Mi amigo, mi amiga que no ha recibido al Señor Jesús en tu corazón, va a haber un día que no va a haber oportunidad para el arrepentimiento. Y ese día es cuando estés en la presencia de Dios, pero para juicio. No importa lo que digas, no importa lo que llores, no importa lo que hagas, ya tú decidiste aquí en la tierra qué hacer. Si te fuiste con Dios o no te fuiste con Dios, si vas a estar en el cielo o no vas a estar en el cielo. Y eso solamente sucede únicamente cuando te arrepientes aquí a tiempo, cuando estés aquí en la tierra, de tus pecados por haber ofendido al Señor en pensamiento, en palabra, en acción. Te arrepientes aquí en la tierra, no después, ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. E invitas al Señor Jesucristo en tu corazón que limpie tu vida. Y dice la palabra del Señor que entonces el Señor nos da ese regalo de la vida eterna. Arrepiéntete a tiempo.
Siembra ahorita para que recojas la salvación y bendición en tu vida aquí en la tierra. Dice la palabra, vámonos, Isaías 55, 6 al 7, por favor. Isaías 55, 6 y 7. ¿Ya? Dice la palabra del Señor. Buscad a Jehová, ¿cuándo? Mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. O sea, hazlo ahorita porque va a llegar un momento que no va a estar cercano y que no va a estar presente para que puedas recurrir a Él en arrepentimiento, para pedirle perdón, y a cada uno le llegará su día, y hasta ese día el Señor va a ser hallado para poder ponerse a cuenta con Él. Ya después lo que vamos a estar con Él por la eternidad, vamos a estar allá, vamos a estar con Él y por siempre, pero los que no, y allí se acaba pues la oportunidad. Y por eso dice el 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, aún los pensamientos, porque pecamos por los pensamientos, por lo que pensamos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, el cual será amplio en perdonar. Hermano, también esto es para nosotros. Nosotros también tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Nosotros, si hemos pecado en nuestra vida, si hemos dejado que el pecado actúe, si hemos pecado que la indiferencia, bienvenidos, si hemos pecado que la indiferencia esté en nuestro corazón, eso también es pecado. Si vimos ahorita y estamos viendo la palabra que por el hecho de ellos haber dejado la gracia y volverse a sus prácticas judaizantes, vemos cómo Él les ha contado por pecado también. Y esa exhortación que hay por eso. Entonces, como cristianos también es nuestro tiempo de ponernos a cuenta para que podamos nosotros sembrar lo debido y recoger de eso. Si no estamos sembrando en las cosas del Señor, vamos a recoger, como vimos de Saúl, lágrimas. Y dice que no hubo oportunidad entonces para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hebreos 12:17. También me dice Lucas 17:26. También me habla el Señor, y esto también, esa oportunidad se pierde, que cuando el Señor venga va a ser como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban el casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio. Ahí se acabó. Ahí el Señor no podía ser hallado, no podía hacer más nada por los demás. Los que decidieron estar fuera de la barca, decidieron estar fuera de la barca. Los que decidieron y apostaron por el Señor y tuvieron fe, estuvieron en la barca. Y llegará ese día que esa puerta, esa oportunidad se va a cerrar. Por eso nuestros familiares que no conocen al Señor debemos estar también hablando del Señor, porque esa puerta se va a cerrar. Ese día va a llegar. Lamentablemente Saúl ha sido usado como un mal ejemplo a seguir. Ojalá que nuestra vida sea un buen ejemplo a seguir por lo demás. Así que bueno, seguimos viendo también en la palabra del Señor. Vemos que Hebreos nos habla y repite incansablemente a la exhortación en relación a esto. Pero entre el capítulo 10 que vimos hace 2 semanas, esta es la tercera parte, y el capítulo 12 que estamos viendo, hay un capítulo muy importante al cual siempre hacemos nosotros referencia.
que tiene que ver con la fe. ¿Cuál capítulo es? El 11. Hebreo 11. Y fíjense que por eso es que está el Hebreo 11 y por eso es que todo el capítulo detalla los grandes de la fe. Porque él estaba transmitiendo ese ejemplo y que en diversas y diferentes circunstancias, cómo estos hombres que fueron usados por Dios y cómo estos hombres no claudicaron ante los desafíos por peligro de todo tipo de especie, de formas. Por ejemplo, en Hebreo 11:1 comienza el capítulo hablando y definiendo lo que es la fe. Es pues la certeza de lo que se espera, le dice a ellos, la convicción de lo que no se ve. Define su esencia. Así que nuestra fe no solamente se basa en evidencia visible, sino en la confianza en la fidelidad del Señor. Del Señor. Resume la fe de Abel, de Nod y Noé, destacando. Ya vemos la fe de Noé en cuanto al arca. Nunca había habido llovido y el Señor le va a llover, va a haber diluvio, pero le creyó a su palabra. Y eso no lo movió al hecho de que antes no había pasado este tipo de cosas, sino le creyó a Dios. No solamente es creer en Dios, sino creerle a Él, es lo que nos dice, que es importante. Vemos la obediencia manifiesta a través de acciones inspiradas por la fe de estos tres. Vemos en Abraham y Sara también la fe en la obediencia, en salir a territorios que no conocían y dejar todo, dejar su familia, dejar su casa, dejar sus cosas preciadas por el Señor a un territorio que ni siquiera conocían ni sabían. Por la obediencia al Señor, la fe. Y reflexionar pues sobre la naturaleza transitoria de la vida. Vemos en Hebreo 11:3. Voy a mencionar algunas cositas porque son importantes para cerrar esta serie del 13 hasta el 27, porque tiene que ver mucho con lo que nosotros necesitamos para fortalecer nuestra fe. Dice en el 13, conforme la fe murieron todos estos. Recordemos que ellos estaban siendo perseguidos. Pues leamos esto en el contexto en el que estaban viviendo, ¿ok? Porque lo que es, dice el 13, conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros peregrinos sobre la tierra. Un peregrino es alguien que pasa, que está allí de pasadita, peregrino. Y dice en el 14, 15, 16, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Y se habla mucho de patria, pues si hubiesen estado pensando en aquello de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, tenían tiempo de arrepentirse, tenían tiempo de pensar en lo mejor. Y bueno, a lo mejor yo lo que escuché no era la voz del Señor, mira donde me manda ahora, y yo aquí crecí, no, es aquí donde yo tengo que estar y todo lo demás. Y tenían tiempo de devolverse, pero dice acá, pero anhelaban una mejor. ¿Qué vale ese anhelo en nuestro corazón? Algo mejor que este mundo. Porque ellos sí, a pesar que nosotros tenemos al Señor ya en nuestro corazón, tenemos la palabra escrita que podemos recurrir, conocemos tantas cosas. Y dice acá, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Y esa ciudad vamos a estar también nosotros. Y dice 24 al 27, 24 al 27, un momentico, Hebreo 11. Ajá, 24 al 27. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y mire que estaba en buena posición, estaba allí con todos los honores y todo lo demás. Era la hija del faraón, no era cualquier cosa. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón.
rehusó eso, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, porque ya Moisés sabía sobre ese Salvador que venía. ¿Ok? Eso es importante que lo sepan. Ya estaba en conocimiento de la promesa que venía un Salvador, escogiendo antes de dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, al Señor. Y dice, hermano, ¿qué nos sostiene a nosotros? ¿Qué nos sostiene? ¿Cuál es? ¿Amamos qué patria? ¿Amamos la celestial? Yo no digo que amemos nuestra patria Venezuela. Aquí nací, aquí estamos. Pero no por encima de lo que nos espera, nunca jamás, de la ciudadanía que tenemos. Y con la mirada puesta en el galardón, en ese galardón. Así que nos reitera la fe, más que una simple creencia, se trata de una vida vivida con confianza en las promesas de Dios y en Dios, que la vemos a través de los actos, se cristalizan a través de las acciones concretas, obediencia. Y esto debe ser ánimo para nosotros, para poner nuestra mirada como viendo al invisible. Y ya el 18 al 21 lo que nos habla es una comparación de los dos montes, del monte que se podía palpar, el físico, que esa que la misma palabra lo dice, lo físico, lo terrenal que haga, y me habla pues también tanto del Sinaí como el monte de Sión. El Sinaí me está hablando acerca del monte la celestial, que viene siendo el monte de Sión representado así, y el Sinaí que viene a representar la ley, aquello que nadie podía cumplir, aquello que nadie, absolutamente nadie, sino Jesús vino a cumplir y fue el único y por eso murió por nosotros. Por la ley nadie se salvaba, por tratar de cumplir la ley nadie se salvaba, era imposible. Y Dios le muestra al hombre que a través de sus propias acciones nadie se puede puede salvar. Absolutamente nadie. Por eso en esta historia leímos lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios, que leímos en Lucas. Solamente a través de Cristo podemos obtener salvación. No hay otro. Llámese Santa no sé qué cosa, o San Fulanito. Eso no existe, no hay manera de que nadie pueda llegar al Señor o tener una relación con Dios, sino únicamente al que abrió el camino, que fue y que es, ¿quién? Jesucristo. Así que bueno, me habla de algunas cosas en Hebreos 12:18, me dice que el monte no se podía palpar y que ardía, que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta y de la voz que hablaba. Y dice en el 12:21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y dice entonces, sigue diciendo desde el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Eso es la gracia ya. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, que fue muerto y derramada su sangre, y por Caín, y dice que la tierra clamaba. ¿Qué contraste nos presenta el Señor? Para que entendamos el beneficio y la bendición que hay en la gracia, en lo que vivimos ahora. A ellos para que entendieran lo que estaban menospreciando.
y no la abandonaran debido a las persecuciones, debido a las situaciones, debido a los problemas, no se alejaran de eso. Porque a veces cristianos que se alejan entonces sin pasar por esta misma circunstancia. Hay dos razones. Una, que verdaderamente nunca hubo una conversión. Y la otra, que hay un enfriamiento que prácticamente lo va a llevar a como si fuera del mundo. Hermanos, cuidemos nuestra relación con el Señor, cuidemos nuestra comunión, valoremos lo que tenemos, valorémoslo, pero eso lo va a ver a través de las acciones, como estamos viendo, de nuestra actitud, de lo que pensamos, de lo que decimos, cómo actuamos. Un cuidado con no escuchar al Señor, y a lo mejor te está hablando en este momento y salimos por ahí nuevamente, lo que entró por aquí sale por acá, o a través de la lectura de la palabra. Ay, ya leí la palabra del Señor, ya cumplí. Hasta allí llegó, y hacemos nuestra vida y nuestra relación con el Señor como algo cotidiano como llevar a los niños a la escuela, como hacer la comida, como ver a cierta hora la televisión, la novela, o ver otro programa, cotidiano como cualquier cosa que practicamos. El 12:25 nos dice y nos advierte, no solamente a ellos, sino a nosotros. Y nos dice, mirad, cuidado, observen, estén pendientes, que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que estaba hablando? El Señor es el que estaba hablando a través de Él. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Mucho menos. Y recalca en el versículo 2:1 de Hebreo, porque también allí comienza en el capítulo 2 diciendo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que atendamos con diligencia las cosas que hemos oído, porque como consecuencia que viene el desliz, nos deslicemos. ¿Alguna vez se ha deslizado usted aquí caminando por ahí en la vía? Uy, qué desagradable, ya nos deslizamos y nos damos un trancazo, que a veces ese trancazo inclusive podemos quedar dolientes por un tiempo, pero caemos en el piso. Lo grande del Señor es, ¿sabe qué? Que si caemos en el piso, nos arrepentimos y le buscamos, nos vuelve a levantar. Eso es lo maravilloso del Señor. Eso es lo grande del Señor. Así que la exhortación es a no rechazar la voz de Dios. Y 26 y 27, bueno, ya viene diciendo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún a una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, o sea, todo esto que estamos viendo, como cosas hechas para que queden las inconmovibles que viene siendo la celestial. Por eso dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, y que vamos a tener cielos nuevos. Esas cosas van a desaparecer, pero van a quedar en la celestial. Eso es lo único que no va a ser destruido, la inconmovible. Y ya finalizando, este 28-29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, celestial, tengamos gratitud, vamos a ser agradecidos,
y mediante ella, esa gratitud, sirvamos a Dios. Ya me dice como con gratitud, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, y esa es una de las cosas que a veces nosotros no nos gusta escuchar, sino si el Señor me ama, el Señor me quiere, el Señor me busca, el Señor me da, el Señor me provee, el Señor me mima, papá, de todo lo demás. Pero este versículo también está allí, no podemos incluirlo, porque el Señor dice la palabra también es fuego consumidor. Y con las cosas del Señor no se juega. Dura cosa está en manos del Señor, el Dios vivo, dice la palabra también, como leímos. Mis hermanos, así que atendamos las cosas del Señor con reverencia, atendamos las cosas del Señor con gratitud, atendamos las cosas del Señor con compromiso. No juguemos por las cosas de Dios, no lo hagamos. Mantengámonos firmes, porque eso es lo que nosotros estamos sembrando, y vamos a cosechar bendiciones y bendiciones. Fortaleza, crecimiento, que se manifiesten en bendiciones para nuestra vida, sabiduría de lo alto, que vienen a ser bendiciones, porque la toma de decisiones van a ser asertivas. Poner nuestros ojos en Cristo sin titubear. Y recordemos lo de Saúl, no dejemos de pensar en eso. Como después amargamente quería recibir esas bendiciones y después ya no pudo. Así que bueno, estamos llamados, mi hermano, a valorar pues nuestra vida espiritual, a darle valor a la gracia en la que vivimos, a nuestro Señor, a tener cuidado del Espíritu que está en nosotros, a que lo que nuestra creencia, que allí en quien creemos, se manifieste como actuamos en el servicio al Señor. Amén. Es muy importante esto, mis hermanos, mis hermanas. Es importante que pongamos esa mirada en el Señor y que tengamos un compromiso de cada uno. Cada uno, no nos dejemos arrastrar por las cosas. El yo-yo, saquémoslo de nuestra vida. Saquémoslo del trono del corazón, el yo-yo, y dejemos que sea Cristo que se sienta allí en ese trono. Démosle el puesto a Cristo. Cuando verdaderamente sea Cristo que está sentado allí en ese trono, oh, mis hermanos, el gobierno que va a salir, ese reinado de nuestra vida, se va a manifestar grandemente para bendición nuestra y todo lo que esté en nuestro alrededor. Amén. Fran, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Voy a hacer una oración. Al que no ha conocido al Señor aquí en YouTube, que voy a escuchar, hoy tienes la oportunidad de cambiar tu vida, hoy tienes la oportunidad de sembrar cosas buenas para cosechar bendiciones en tu vida, y que esa bendición que tú vas a recoger pues es una bendición no solamente aquí en la tierra, sino también una bendición allá arriba en los cielos, porque vas a tener vida eterna. Arrepiéntete de tus pecados, esas acciones, esos pensamientos con los cuales has ofendido al Señor, porque a Él ofende, porque Él es el que ve todas las cosas, está presente en todos lados. Aún allí cuando estás solo, está presente y conoce tus pensamientos, conoce tu corazón. Arrepiéntete, dale tu vida a Él, dale tu corazón, deja que Él sea el dueño de tu corazón, deja que Él te limpie con su sangre, para que vengan días diferentes a tu vida, días de bendición, y se manifieste ese poder en ti, y tengas el regalo también de la vida eterna. Ora encerrado en tu habitación y pídele eso que te he planteado en este momento. Y a nosotros, cada quien se quiere hacer un compromiso
No hagas compromisos que no puedas cumplir. Si comprométete tú con el Señor, si quieres verdaderamente, si lo deseas, a que de ahora en adelante le vas a seguir, le vas a honrar, le vas a obedecer, que vas a sembrar para recoger también bendiciones y lo vas a hacer con gozo.